Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Pues el día de hoy vamos a continuar, siempre relacionado con los círculos, pero en este caso otros principios o ángulos relacionados con la parte de los mismos círculos. En este caso, pues tenemos lo que son las intercepciones de las cuerdas cuando son internos y las cuerdas cuando son externas, formando tangentes y secantes. Como usted puede ver, la diferencia entre los dos dibujos, no confundir el segundo dibujo con la propiedad de la tangente, que si usted recuerda por la propiedad de la tangente al principio, el arco no traspasaba sobre todo el círculo, sino más bien el arco queda, o sea, el triángulo formaba encima del círculo simulando una gorra de feliz cumpleaños, donde ambos segmentos eran congruentes. Pero en esta ocasión, este dibujo del teorema de ángulos externos del círculo es completamente diferente al teorema o principio de los tangentes, ya que aquí combina cuerdas tangentes con secantes. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema de los ángulos internos del círculo y los externos del círculo? Bueno, en la parte interna nos está diciendo que si dos cuerdas se interceptan en el interior de un círculo, o sea, como ustedes pueden ver en la figura, tengo las cuerdas AC y la cuerda BD interceptados en la parte de adentro del círculo. Nunca sobresale, ¿verdad? Entonces nos están midiendo que la medida de los arcos para poder encontrar su ángulo central va a ser el ángulo central equivalente a la suma de esos arcos, es decir, del arco menor más el mayor o mayor menos el menor. Como usted puede ver en pantalla, ahí tenemos coloreado. Si yo quiero saber el ángulo 1, va a ser equivalente a la mitad de la suma del arco DC más la suma del arco AB. Y si yo quiero conocer el ángulo 2, pues prácticamente este sería la mitad de la medida del arco AD, es decir, lo que está en la parte superior, más la medida del arco BC, porque los arcos están interceptados en forma interna. Pero cuando los cuerdas y los arcos se forman externamente, así como ustedes pueden ver, que es como un ángulo que está saliendo del círculo, tanto de su vértice con sus dos cuerdas, que o sea, no son finitas, sino que son infinitas, pues nos está diciendo que forma una tangente y una secante, interceptándose afuera del círculo. Como pueden ver, ahí tenemos donde está el número 1 interceptado afuera del círculo. Y el arco BC pues traspasando el mismo. Y nos dice que cuando eso ocurre, el ángulo externo, que le vamos a llamar 1, viene siendo la mitad de la diferencia de los arcos. Pero aquí no es que voy a poner cualquier arco, sino que va a ser la diferencia del arco mayor menos el arco menor. Entonces, para que usted pueda denotar claramente cada una de esas figuras. Y vamos a hacer dos ejemplos rápidos. Obviamente vamos a hacer un 4 en total para que usted pueda denotar que es relativamente sencillo. En el primer ejercicio nos está pidiendo el valor de X. Y como puede ver, esto corresponde al teorema número 1 porque los arcos están en la parte interna del círculo. Entonces, ¿cuál es el ángulo central? El ángulo central va a ser el que está en medio de ellos, ¿no? Entonces, la X va a ser igual a la mitad de la suma de los dos arcos. Es decir, el arco KL que mide 156 más el arco JM que mide 130. Eso es lo que nos está diciendo el teorema sin mucha complicación. Simplemente sumar esas dos medidas y dividirlos entre dos. En pocas palabras, 156 más 130, pues serían 286. Es decir, la mitad de ¿cuánto? 286. Por ende, el valor de X sería 143 grados. Y con esto tenemos el problema resuelto para el ejercicio número 1, o sea, el inciso A. Ahora vamos a relacionarlo en la parte B. Si usted se fija, estas cuerdas van en la parte externa de este ciclo. Entonces, obviamente, el ángulo externo es la intercepción que está en la parte de afuera, donde tenemos la X como que fuera un pico de pájaro, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos arcos.
el mayor menos el menor. ¿Quién es el mayor? Pues obviamente el que es más grande y el menor es el más pequeño. Es decir, quiero conocer cuánto vale X. Bueno, X grados va a ser igual a la mitad de la diferencia de los arcos. Es decir, el arco mayor mide 178 y le vamos a restar 76. O sea, sería la mitad de 102 grados. Y la mitad de 102, pues técnicamente la X valdría 51 grados, siendo una demostración muy sencilla, dos problemas rápidos en los cuales usted puede denotar que la aplicación de los mismos es diferente. Bueno, vamos a hacer este tercer problema, pongan mucha atención. Fíjese que en este momento nos están pidiendo encontrar el valor de X. Recordemos que aquí tenemos segmentos secantes en el primer círculo cuando están interceptados en forma interna, o sea, la cuerda EG intercepta la cuerda HF en forma interna, formando un ángulo de interno de 122.5 grados entre sí, ¿verdad? Este segmento de acá. Tenemos este arco de X y aquí tenemos lo que es el ángulo de 45 grados. ¿Qué es lo que tiene en particular esto? Que nosotros tenemos que aplicar el teorema que nos dice que el ángulo interno va a ser igual a la suma de las medidas de los arcos externos, la mitad de la suma de las medidas de los arcos externos. Pero, ¿qué sucede? Si usted me pone que 122.5 es igual a la mitad de X más 45 grados, eso sería un error. ¿Por qué razón? Porque esos ángulos tienen que estar en una secuencia. Si la X estuviera en el arco EF y los 45 fuese el arco de HG, estaríamos pues perfectamente contestados, ¿de acuerdo? Pero ese no es el caso. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de buscar cuánto mide este ángulo central de aquí. Fíjense bien que esta intercepción nos está formando ángulos verticales, ¿ok? En el cual estos 122.5 grados aquí pedirían exactamente lo mismo que este punto. 122.5. De manera, pues, porque son ángulos opuestos por el vértice verticales. Pero si yo quiero conocer el faltante, recuerde que todo esto forma un círculo de 360 grados o si tomo los ángulos consecutivos, pues prácticamente viene siendo la diferencia con 180. En pocas palabras, si yo quiero conocer cuánto vale esta abertura de en color azul, lo único que tendría que hacer es restar 180 menos 122.5 para que los ángulos estuviesen colocados en secuencia. Es decir, 180 menos 122.5, pues prácticamente el valor que tengo aquí sería de 57.5 grados, congruente con este ángulo que es de 57.5 grados. Pero el problema nos está pidiendo que encontremos el valor de X. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, muy sencillo. Esos 57.5 grados que nosotros localizamos, que lo vamos a poner aquí, va a ser equivalente a la mitad de quién? De la medida del arco EH, mire, más la medida del arco FG. ¿Por qué? Porque el ángulo que nosotros queremos es el que está entre medio de ellos. No es necesario escribir los dos, porque sabemos que estos dos son congruentes. Con uno de ellos va a ser exactamente, va a ser suficiente, por decirlo de cierta manera. Por ende, este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, es decir, 57.5 grados igual a la medida. ¿Cuánto mide el arco EH? El arco EH mide X grados, más la otra medida que esa sería de 45 grados. Por lo tanto, si yo multiplico 2 por 57.5, el resultado sería 115 grados.
igualado a x más 45. Y este está sumando, pasaría a restar. O sea que 115 grados. Le resto 45 grados. Aquí me daría mi respuesta X. Es decir, 115 menos 45, mi respuesta sería 70 grados. Recuerde que ese teorema de la intercepción de las cuerdas internas tiene que ser los extremos son los árculos interceptados, pero entre ellos tiene que estar, en medio de ellos, o sea, en una secuencia de una fila india, tiene que estar el ángulo. Por esa razón es que nosotros no tomamos en cuenta 122.5, porque es un ángulo que estaba fuera de la línea de esos dos. Repitiendo, si la X hubiese estado encima de 122.25 y 45 abajo, entonces sí. Por esa razón es que tuvimos que sacar 57.5, que fue el resultado de restar 180 grados menos 122.5. Y para finalizar la explicación, pues tenemos el teorema de los ángulos externos. En este caso, aquí no necesitamos hacer modificaciones de los arcos, ya que los tres ángulos están alineados en fila india, ¿verdad? Es decir, que el teorema lo podemos postular de esta forma. Mire, el ángulo externo, en este caso sería la medida del ángulo S, ponerle aquí la S sería igual a la mitad, pero esta vez ya no es la suma, sino que la resta de los arcos mayor menos menor. ¿Cuál es el mayor? Pues obviamente la medida del arco UV menos la medida del arco menor, que sería TW. Este sería técnicamente el postulado que nosotros necesitamos. Es decir, ¿cuál es la medida del ángulo S? La medida del ángulo S aquí ya lo tenemos, que es 34 grados, igual a la mitad de ¿quién? A ver, el arco V mide 3x menos 2 menos, y aquí abrimos un paréntesis porque este signo negativo va a afectar este binomio. TW equivale x más 6, cierra el corchete. Mire que este 2 divida, pasa a multiplicar y nos quedaría 34 grados multiplicado por 2. Y esto sería igual a 3x menos 2. Este signo menos afecta, más por menos es menos y menos por más es menos. Siguiendo con el resultado, 34 por 2 son 68, equivalente a 3x menos 1, 2x. Menos 2 menos 6, eso sería menos 8. El 8 que resta pasa a sumar, o sea, 68 más 8 igual a 2x, o sea que esto sería 76 igual a 2x. Por lo tanto, x sería igual a dividir 76 entre 2, que en este caso sería 38. 2 por 8, 16, ajá, sería 38 grados. El problema resuelto. Recuerden siempre, ya sea tanto ángulo interno como externos, tiene que estar en fila india, en una sola recta. Cuando traspasa esas cuerdas, recuerde que el ángulo externo viene siendo la mitad de la diferencia entre el arco más grande menos el arco más pequeño. Y cuando los arcos son internos, o las cuerdas mejor, son internas, tiene que estar en fila india. Por esa razón es que descartamos 122.5 y usamos 57.5. Y entonces el ángulo interno va a ser equivalente a la mitad de la suma de las dos arcos. O sea que cuando se suman los arcos, pues indistintamente cuál ponga primero o segundo, eso es irrelevante porque la suma tiene la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el resultado. Y con eso damos por finalizado lo que tiene que ver con los ángulos relacionados en círculos, ya sea con cuerdas que se interceptan en forma interna y cuerdas tangentes que se interceptan en forma externa. Si el video les sirvió de utilidad, denle like, suscríbase y no olviden compartir. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.